revelado, 10 historias escalofriantes de muertos malditos y su oscuro legado oculto. Era una noche oscura en la Ciudad de México. Ana, agotada tras un día de trabajo, se subió a un transporte público que chirriaba de manera ominosa. Las luces del autobús parpadeaban intermitentemente, lanzando sombras inquietantes que bailarían sobre los rostros de los pasajeros. Un escalofrío avanzó por su espalda mientras sentía que un par de ojos la observaban fijamente. Los murmullos de varios hombres se entrelazaban, y aunque intentó ignorarlos, las palabras que atrapó en su mente se unieron como un eco aterrador: desapariciones de mujeres. Si no te apuras, podría ser la siguiente, bromeó un hombre cerca de ella, pero Ana sintió que el humor no era más que una sombra de terror en su corazón. Los muertos malditos vagan por las calles. Esa frase se había vuelto un mantra en su vecindario. Su piel se erizaba, recordándole que en cualquier esquina se oculta el peligro. Al llegar a su barrio, el aire se sentía pesado, como si compartiera un secreto macabro. Rápidamente, dejó atrás la búsqueda de seguridad. Su casa, aunque pequeña, irradiaba una calidez que anhelaba. Pero esa noche, la tranquilidad fue un espejismo. Mientras Lucía dormía, los gritos de mujeres desaparecidas resonaban en su mente. No podía permitir que la tragedia alcanzara a su hija. A la mañana siguiente, Ana se atrevió a buscar respuestas. Se dirigió a la iglesia, donde un cura, guardián de numerosas leyendas, susurraba secretos ominosos. Su mirada, cargada de misterio, parecía saber más de lo que decía. Las almas de las muertas inquietas claman por justicia, comentó, mientras el sudor frío recorría la frente de Ana. Las historias de su vecina, quien hablaba de rituales olvidados, comenzaron a tomar sentido. ¿Qué protección le ofrecía el cura si era un conocedor del pavoroso pasado? Los días pasaron, y el terror se intensificaba. La tensión era palpable. Los niños aún jugaban en la calle, pero la mirada de Ana se endurecía con cada noticia sobre desapariciones. El recuerdo de lo que había escuchado y lo que había visto la acechaba. Ana se encontraba atrapada en un laberinto de miedo, mientras su vecina se comportaba de manera cada vez más extraña, como si las sombras la consumieran. Una noche fatídica, al regresar de la tienda, se encontró con que el barrio estaba cubierto por una oscuridad aterradora. Las luces estaban apagadas. Un silencio sepulcral, roto solo por un llanto lejano desgarrador que le heló la sangre. Esa realidad, entre lo real y lo sobrenatural, la impactó. Una figura espectral emergió entre las sombras, con ojos que brillaban con ira y tristeza. La voz de sus amigas desaparecidas retumbaba en su mente: ayúdanos, Ana. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La verdad, como el slashe de la vida misma, comenzaba a mostrar sus garras. El miedo se deslizó por su espalda y se aferra a su garganta. Ana entendió que el peligro inminente, la maldición que unía a su comunidad, ahora la estaba acercando. Los muertos malditos no solo eran historias, eran advertencias. Su corazón latía con desespero y la pregunta que se hacía resonaba en su cabeza: ¿podría salvar a Lucía antes de que fuera demasiado tarde? El sudor corría por la espalda de Ana mientras retrocedía lentamente, temerosa de la figura que se alzaba ante ella. El aire a su alrededor se volvió denso, como si cada bocanada de aliento se convirtiera en acero. La sombra, un alma en pena, parecía absorber la luz de la luna, proyectando un manto de oscuridad más profundo. Los ojos rielaban con un destello de conocimiento ancestral y sufrimiento. ¿Qué quieres de mí?, murmuró Ana, su voz temblorosa apenas sobrepasando el llanto que resonaba a su alrededor. La figura no respondió, pero el aire se llenó de susurros: ayúdanos, se repetía una y otra vez, como un eco doloroso de mujeres cuya existencia había sido apagada. Con valentía,
aunque su corazón retumbaba como un tambor, Ana dio un paso al frente. Antes de que pudiera comprender su propia decisión, una mano fría como el hielo se aferró a su muñeca. La visión de su hija, Lucía, sonriendo inocentemente, apareció en su mente, la imagen la llenó de determinación. No puedo dejar que esto me consuma no otra vez, pensó. El destino del vecindario pesaba sobre su pecho, y ella conocía la historia. Las desapariciones, los rituales oscuros, en la iglesia había oído hablar de un antiguo jeque que, forjado por la desesperación, había ofrecido almas en sacrificio a cambio de poder. ¿Acaso su comunidad había caído en la misma trampa? Era su responsabilidad, la de todas las mujeres, enfrentar lo que acechaba. Mientras que la figura espectral parecía diluirse en la negrura, Ana volvió a escuchar el llanto. Este sonaba más cercano, más urgente. Ana. Gritaba una voz familiar, y su corazón se detuvo. Era Lucía. Sin pensarlo, Ana se adentró en el abismo de la oscuridad. Las sombras la envolvieron como un abrazo helado, la sensación de ser observada, presente, se intensificó. De repente, se encontró en un lugar que no reconocía, un callejón conocido, pero distorsionado, como si fuera un laberinto hecho de pesadillas. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, con rostros en agonía dibujados con trazos gruesos. No debería estar aquí, se repetía, pero el llanto de su hija la arrastró. Con cada paso que daba, el sonido se volvía más claro, más desesperado. Ana finalmente llegó a una puerta desgastada, las palas de madera estaban llenas de marcas de garras, como si algo hubiera intentado escapar. El llanto ahora era un grito, mamá. Sus pies se movían casi sin control, empujados por una urgencia salvaje. Ella abrió la puerta de un tirón, un vórtice de terror la recibió. El lugar estaba oscuro, casi tangible. En el aire flotaba un aroma fétido, un recordatorio de lo que había ocurrido en ese espacio. Al fondo, una joven con los ojos desorbitados estaba de pie, cubierta de sombras. «Te han llamado», dijo la joven, su voz un eco distante. «No puedes ignorar su sufrimiento». Ana sintió el peso del tiempo caótico, las almas que habían clamado su ayuda pendían como una balanza a su alrededor. «Tengo que salvar a Lucía», imploró mientras el terror la consumía. De repente, un chillido desgarrador retumbó detrás de ella. Ana se giró. Algo se movía rápido, muy rápido. Una figura brillante emergió de las sombras. El arrepentimiento y la ira se entrelazaban. Una risa macabra llenó el aire, y el eco de las voces desaparecidas la rodeó. «¿No estás preparada?» Ana comprendió que el terror que la había perseguido toda su vida estaba a punto de desatarse. La maldición jamás había estado lejos. Y tal vez, solo tal vez, ella era la clave para romper el ciclo. El silencio se rompió al instante cuando la figura cargó hacia ella. Ana sintió su corazón latir a 1000 por hora, un golpe incesante de terror en su pecho. ¿Lograría enfrentar la verdad que había estado ignorando? Justo antes de que cualquiera de las sombras pudiera alcanzarla, una sombra más oscura que la noche la envolvió. El dolor inundó su cuerpo y la oscuridad la tragó. Unas palabras resonaron en su mente: ¿la justicia es un camino peligroso? ¿Qué sacrificio tendría que hacer ahora? La oscuridad la abrazó con una fuerza que la hizo perder el aliento. Ana no sabía si había pasado un segundo o un siglo, pero cuando recuperó la conciencia, se encontró en un lugar que desbordaba un silencio apabullante. Las paredes eran de un gris desgastado, y el aire olía a moho. Un suave zumbido resonaba a su alrededor, y por un instante, piso y sombras parecieron cobrar vida. «Lucía», gritó Ana, pero su voz se perdió en un eco distante que reverberó en el espacio vacío. Desesperada, se puso de pie, los brazos extendidos como si pudiera tocar algo, aferrarse a una realidad que se desvanecía. Al girar con lentitud, los rostros de quienes habían pasado por ahí parecieron aparecer en las paredes, sus miradas vacías mirándola con un sufrimiento incomprensible. A su lado, la joven que había visto anteriormente seguía allí, sus ojos grandes y desorbitados reflejaban un terror profundo. «No lo puedes evitar», susurró, y la tensión en la habitación aumentó de inmediato. «Estamos atrapadas aquí. Como yo, como ellas. Como tú si no actúas».
Actuar. ¿Cómo? Ana balbuceó, sintiendo que se le cortaba la respiración. Los llantos de las almas desaparecidas la rodeaban, arrastrándola al borde de la locura. Con un gesto desesperado, como si con ello pudiera despejar el aire que se volvía cada vez más espeso, se acercó a la joven. ¿Qué quieres que haga?, le preguntó, sintiendo que la resignación comenzaba a llenar su ser. ¿Sabes de los sacrificios? La sangre que se ha derramado aquí, la tristeza que ha quedado impregnada. Tienes que encontrar la fuente, romper el ciclo, dijo la joven, y cada palabra golpeaba a Ana como un martillo en su pecho. Mientras ella procesaba las palabras, un súbito estallido de luz la cegó. Un parpadeo y se encontró de vuelta afuera, en la calle desierta. Sin embargo, ya no era la misma, la visión de la joven y las almas la acompañaban, sus rostros atrapados en su mente. El aire seguía cargado de peligro, y el llanto de su hija se hacía cada vez más definido. En el suelo, había una marca, como una estela de carbón que pulsaba con luz propia. Ana sintió una conexión con ella, como si aquella marca le prometiera secretos ocultos. Pero, inmediatamente, la advertencia resonó en su cabeza: la justicia es un camino peligroso. A medida que se agachaba para investigar, la oscuridad a su alrededor comenzó a cobrar vida. Sombra tras sombra, figuras empezaron a emerger, como si un revival de angustia se desatara ante sus ojos. Un murmullo febril llenó el aire, palabras ininteligibles que se mezclaban con el eco de las mujeres desaparecidas. Ana sintió un empujón, una fuerza que la hizo mirar atrás. Allí estaban, los rostros de las ausentes, mujeres que habían sido, que habían amado, que habían perdido. Y, de pronto, una imagen aterradora emergió en su mente: podían ver a Lucía entre ellas, pero no era la niña risueña, era un reflejo pálido, distante, atrapada en el mismo ciclo del que hablaba la joven en sombras. No, no puede ser, murmuró Ana, el terror apretó su corazón. La rabia y el miedo se unieron en un grito desgarrador que resonó en su interior. ¿Por qué debía pagar un precio por la vida de su hija? Entonces, una de las figuras avanzó, acercándose lentamente, la pena escrita en su rostro. Tienes que decidir, dijo entre susurros. Libera a tu hija o tómala contigo al abismo. Ana sintió que se le cortaba la respiración. Las sombras danzaban a su alrededor, acercándose cada vez más, y el peso de sus decisiones la hundía más en la angustia. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? La lucha entre salvar su hija o perpetuar una condena se desataba en su mente como un grito ahogado. Mientras las sombras parecían decidir la respuesta por ella, un resplandor más fuerte comenzó a emanar de la marca en el suelo. El momento crucial se avecinaba. ¿Sería capaz de romper el ciclo o terminaría atrapada para siempre? Ana retrocedió, el destino de su familia y su comunidad pendiendo de un hilo. La puerta de la verdad estaba a punto de abrirse. ¿Y si al cruzarla, tuviera que enfrentarse al verdadero sacrificio? La luz de la marca comenzó a devorar la penumbra que la rodeaba, brillando intensamente como si le diera la bienvenida a un mundo nuevo. Ana, atrapada entre el terror y un deseo irremediable de salvar a Lucía, extendió la mano hacia la luz. Al tocarla, una oleada de pensamientos desgarradores inundó su mente: las historias de las mujeres perdidas, sus sacrificios, sus lamentos. Debes elegir, volvió a sonar la voz de la figura, pero esta vez resonaba en múltiples tonos, como si todas las almas atrapadas conspiraran para hacerle entender la gravedad de su elección. La joven de antes, con su mirada implorante, parecía aún más frágil. No hay retorno si decides mal. La luz de la marca se tornó roja, intensificando el ambiente de fatalidad. Detrás de Ana, las sombras se retorcían como serpientes, sus estremecimientos parecían manifestar su desesperación. Su presencia era casi tangible, una presión en el pecho que le robaba el aliento. La idea de perder a Lucía, el espejo de su infancia, la aterraba. Pero, ¿qué significaba salvarla si el precio era tan alto? Fue entonces cuando recordó aquellos rumores, murmullos en la comunidad sobre pactos oscuros, sombras que se alimentaban de la tristeza. Historias que su abuela solía contarle cuando era pequeña, leyendas sobre la sangre y el sacrificio. La justicia es un camino peligroso. El eco de esa advertencia reverberó en su mente.
Tienes que salir de aquí. Encuentra la fuente, gritó la joven, mientras la luz se oscurecía. Ana miró hacia el fondo donde la marca pulsaba, y supo que era su única oportunidad. Con cada paso que daba, otro rostro emergía de las sombras, un recuerdo que se quedaría grabado en su alma. Las voces, un coro de angustia, pronunciaban anticipadamente su condena o redención. A punto de perder el control, corrió hacia la marca. La oscuridad, como un túnel, estiró su vida hacia los ecos de sus decisiones, pidiéndole que recordara lo que había perdido. Recordó a su madre, sus miedos, las miradas perdidas de mujeres que nunca volvieron a casa. De repente, sintió el peso de su herencia, la lucha de tantas por no quedar atrapadas en ciclos de dolor. En un instante de lucidez, Ana gritó, «No más». Con toda la fuerza de su desesperación, se arrodilló junto a la marca y, con un jarrón de agua que había encontrado tiempo atrás, comenzó a dibujar un símbolo antiguo en el polvo. Las sombras retrocedieron, dejándole el camino despejado. El suelo tembló y las paredes resonaron como si estuvieran a punto de colapsar. Palabras emergieron de su boca, conjurando un lamento olvidado, un grito de justicia. De repente, el aire vibró intensamente, y la marca estalló en un mar de luces doradas. Las figuras empezaron a desvanecerse, pero Ana sintió una conexión, cada alma susurrando en susurros de agradecimiento. La joven la miró por última vez, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y tristeza. Eres la única que puede romper el ciclo. Cambia tu historia. Con esa última advertencia, las sombras se disuelven y un silencio sagrado llenó el aire, marcando un final. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la inquietud regresó. Lucía seguía atrapada, lejos de su alcance. Ana se levantó, con determinación empujando su pecho. Sabía que esto era solo el comienzo, el verdadero terror la aguardaba en las próximas decisiones. Al retirarse, la marca en el piso palpitó una vez más, y un eco definido reverberó, «La justicia tiene un precio, Ana, y debes pagarlo». La realidad se distorsionó, y en un abrir y cerrar de ojos, se encontró de nuevo en la calle desierta, pero esta vez la luna brillaba sobre ella como un faro. Pero los murmullos regresaron, y un helado viento susurró, «No te olvides de nosotros». La búsqueda de Lucía apenas comenzaba, y Ana sintió que el tiempo se le escapaba. ¿Podría escapar de la maldición que ahora llevaba consigo? El abismo de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y el sacrificio, inevitablemente, la llamaba. Las estrellas titilaban, pero su brillo no podía ahogar la inquietante sombra que se cernía sobre Ana. Se sentía perdida, como si cada paso hacia la claridad la llevara más hondo en la oscuridad. La atmósfera, cargada de presagio, se deslizaba a su alrededor, un manto que se retorcía y susurraba secretos olvidados. Las sombras no se desvanecen tan fácilmente, murmuró una voz familiar en su mente, y el eco de su abuela resurgió, llevándola a recordar los momentos en que le contaba cuentos alrededor de la fogata, llenos de advertencias y sombras. Pero ahora, esas historias tan solo parecían un eco distante. Con un temblor en la mano, Ana se obligó a avanzar. Las calles parecían más estrechas, como si el universo mismo conspirara para aplastarla. Cada esquina que tomaba le recordaba que el tiempo se desvanecía, y un frío sudor le empapaba la frente. Caminó sin rumbo fijo, cada paso golpeando el pavimento como un tambor que resonaba en su pecho. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Ana se detuvo, su corazón se detuvo. La súplica de quien había perdido la esperanza atravesó las paredes de su mente. «Lucía», gritó, y su voz, llena de desesperación, resonó en la distancia. La respuesta fue un eco distante, una mezcla de sollozos apagados. El aire se volvió denso, y mientras Ana seguía su instinto, comenzó a notar los destellos de luces tenues que guiaban su camino. Eran luces que pulsaban, como corazones latiendo en la oscuridad. Y entonces, se enfrentó a un antiguo edificio, sus muros cubiertos de hiedra y sombras, y podría jurar que las ventanas escondían miradas que la observaban. Ana se acercó cautelosamente. Podía sentirlo, el frío del pasado, las historias que se escondían dentro de esas paredes macizas, esperando ser contadas. El viento susurró palabras ardientes al oído, las respuestas están dentro.
Sin embargo, la oscuridad parecía burlarse de ella, jugueteando con sus miedos más profundos. Empujó la puerta, que se abrió de golpe, y un vaho helado le golpeó el rostro. El interior estaba cubierto con polvo y ecos, un lugar donde el tiempo parecía estar detenido. En el centro, una sala vacía, una mesa, sillas dispersas, y una enorme sombra que parecía rodear todo, como un abrazo enloquecido de la oscuridad. A medida que sus ojos se acostumbraban, las visiones comenzaron a tomar forma. Siluetas aparecían, figuras vestidas con ropas desteñidas, sus rostros iban surgiendo entre la niebla. Los murmullos se intensificaron, llenando el espacio sagrado con quejas y lamentos. Ana comprendió que eran las almas perdidas, cautivas de aquel lugar, que no podían librarse de su pasado. ¿Qué deseas, Ana?, preguntaron al unísono, una serie de voces que reverberaban en sus oídos, como un eco de advertencia. La sensación de angustia le abrazó el corazón, pero antes que pudiera responder, una imagen de Lucía apareció en su mente. No puedo fallar, afirmó Ana con determinación. Pero las sombras se acercaban, intensificando su presión, como si quisieran quitarle el aliento. El terror la invadió de nuevo, sabía que debía enfrentarse a lo que cada figura representaba. En ese instante, una nueva revelación surgió en su pecho. El precio por la verdad podía ser más alto de lo que había imaginado. ¿Qué hay de mí?, clamaron las voces. ¿Qué sacrificio estás dispuesta a hacer? Ana sintió el peso de sus decisiones, el trasfondo de cada alma en su piel. Antes de que pudiera responder, la sala tembló. Las sombras comenzaron a girar, creando un torbellino de desesperación y angustia. En su mente, una luz brilló de nuevo, pulsando con un mensaje. Debía elegir, pero esta vez la elección no solo implicaba a Lucía. Era su vida, su futuro, el sacrificio que haría por todas aquellas que no pudieron escapar. Sin embargo, al fondo de la sala, una figura se movió. Sus ojos, oscuros como una noche sin luna, fijos en ella, llenaron el aire con un frío que le robó el aliento. ¿Quién eres?, preguntó Ana, sus manos temblando. La figura sonrió con una mezcla de tristeza y maldad. Soy lo que se vuelve implacable, y tú actuaste sin pensar. Ana sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La figura dio un paso adelante, y el suelo pareció abrirse a sus pies. No puedes escapar de tu historia, Ana. El verdadero terror apenas comienza. Y así, en medio del caos, Ana comprendió que el destino no era un juego, y el camino que elegía podría arrastrarla a las mismas sombras que había tratado de dejar atrás. La sala giró como un remolino de angustia y desespero. Ana sintió como el suelo se hundía bajo sus pies, la figura oscura acercándose, desmenuzando la realidad a su alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, serpenteando a su alrededor, y el aire se saturó de murmuros que pronunciaban su nombre en un instante eterno. No. No quiero esto, gritó Ana, intentando retroceder. Pero cada intento era en vano. Era como si la oscuridad la reclamara, como si las sombras anhelasen su esencia, el calor de su sangre. ¿No quieres esto? Entonces, ¿qué quieres?, replicó la figura, su voz resonando con un eco que helaba la sangre. No era solo una pregunta, era una trampa, un juego perverso. Cerró los ojos, intentando encontrar una respuesta, sintiendo el pulso de su propio corazón resonando, como un tambor de guerra. Las visiones de Lucía seguían ahí, atrapadas en su mente, pidiéndole ayuda. Las luces que antes la guiaban ahora parpadeaban cada vez más, pareciendo fusionarse en una danza siniestra. Ana se obligó a abrir los ojos. Quiero liberar a las almas que sufren, afirmó, la voz temblorosa pero firme. Quiero salvar a Lucía. El aire se llenó de risas burlonas, como si todas las almas perdidas aplaudieran su ingenuidad. ¿Salvar a Lucía, a costa de ti misma?, preguntó la figura sombría, su sonrisa se amplió, revelando dientes afilados como dagas. Las historias que eres capaz de contar tienen un precio, Ana. Cada grito de dolor, un peso añadido a tu alma. Ana sintió que el terror le carcomía los huesos. No podía soportar la idea de perder a Lucía. Pero, ¿no hay otra manera?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿No puedes liberarla sin que yo muera?
Las sombras nunca brindan soluciones simples, respondió la figura, su tono burlón reverberando en el lugar. Dals a las almas lo que buscan, o únete a ellas. De repente, la sala se iluminó con brillantes destellos de recuerdos, fragmentos de las vidas perdidas que habían sido absorbidas por aquel lugar. Vidas que habían terminado de manera abrupta, traiciones, amores olvidados y muertes trágicas. Cada imagen cargaba su propio lamento, sus propios miedos. Entre ellos, el de Lucía, un eco de su risa, momentos felices que habían sido robados. Ana sintió que su mente se retorcía, arrastrada por la tristeza. El peso de cada historia la aplastaba, el llanto de aquellas almas resonando en su cabeza. Algo dentro de ella tembló con impotencia, los susurros eran una mezcla de súplicas y advertencias. ¿Qué harás, Ana?, retumbaba la pregunta en su interior. Las sombras se acercaban, ansiosas, buscando consumir su voluntad. Sin embargo, de repente, un sentimiento surgió fuerte en su pecho. No se rendiría, no aquella vez. No iba a dejar que las sombras ganaran. Si debo hacer un sacrificio, que así sea. Libérame a Lucía y las almas que quiero salvar. Su voz resonó con la fuerza del amor y la determinación, creando una burbuja de luz en medio de la oscuridad. La figura se detuvo, como si no esperara esa respuesta. ¿Estás dispuesta a ofrecer tu eternidad por unos momentos de esperanza? Sí. Lo haré. Gritó Ana, una determinación ardiente encendiendo cada impulso de su ser. Pero a medida que esas palabras salían de su boca, las paredes comenzaron a cerrarse. Un frío brutal le atravesó el corazón. Las sombras se abalanzaron sobre ella, el aire crujía como si estuviera a punto de romperse en mil pedazos. El eco de las almas se intensificó, gritos de horror y súplica resonaban en la oscuridad. No, no, no. Ana se aferró a la idea de Lucía, de cómo la salvaría, de cómo encontraría el camino incluso en la desesperación. De repente, un destello brillante emergió del centro de la sala, revelando un antiguo libro cubierto de polvo. Las sombras se detuvieron, hipnotizadas por su resplandor. Ana extendió la mano hacia él, sintiendo la vibración de susurros. Ahí está la respuesta, le dijo una voz, más suave esta vez, que parecía venir de la luz misma. El tiempo se detuvo en ese instante, y Ana supo que debía decidir. El libro era la clave, la conexión a un antiguo poder que podría cambiarlo todo. Pero, al tocarlo, podría desatar una oscuridad aún mayor. La figura oscura sonrió, mostrando una tristeza palpable. La historia se repite, Ana. Te enfrentas a un dilema imposible, ¿te atreverás a arriesgarlo todo por una esperanza frágil? Con el corazón latiendo ferozmente, Ana sintió que el destino del mundo estaba en sus manos. Con cada segundo que pasaba, las sombras parecían fragmentarse, pero esas fracciones de luz también podían volverse en su contra. ¿Qué camino elegirás?, preguntó la figura, mientras las sombras se arremolinaban, dispuestas a enfrentarla. Y en ese momento de decisión, el libro brilló intensamente, la oscuridad se tornó inquietante, y Ana supo que, al final, ninguna elección sería sencilla. Pero su paso adelante podría ser el último, y la trampa del destino ya había comenzado a entrelazarse a su alrededor. ¿Sería suficiente la luz que portaba para combatir aquella abrumadora oscuridad? El último aliento de su pregunta resonó en el aire, dejando un eco inquietante. ¿Estaba dispuesta a pagar el precio? Y así, frente a la vasta nada, la historia de Ana estaba apenas comenzando a revelarse. Ana sintió que el tiempo se había detenido. Su mano temblaba cerca del libro, y cada latido de su corazón era un recordatorio de su fragilidad. Las sombras, como serpientes hambrientas, se estaban acercando, y la figura oscura aguardaba, con una sonrisa burlona que parecía saborear su angustia. Respiró hondo, y con una decisión tomada, tocó el libro. En ese instante, una oleada de energía la envolvió, como si miles de voces gritaban desde ambos lados de la realidad. Las páginas comenzaron a pasar, cada una más rápida que la anterior, mostrando imágenes de terrorífico sufrimiento y de almas errantes que buscaban su redención. El poder de la verdad, resonó la voz que venía del libro, dulce y penetrante. Ana se vio empujada hacia la historia misma, un laberinto de recuerdos olvidados.
Escuchó a Lucía llamarla, susurros cargados de desesperación. Tenía que actuar. Lucía, estoy aquí, gritó, mientras las sombras se revolvían, cada vez más inquietas a su alrededor. Te liberaré, lo prometo. Mientras hablaba, el libro se iluminó con una luz blanca cegadora. Las palabras comenzaron a resonar en su mente, convirtiéndose en un canto, un conjuro que prometía libertades, a cambio de sacrificios. Ana se sintió elevada, rodeada de un calor que la envolvía y le daba poder. Pero en su interior, una voz le advertía, todo poder tiene un costo. Con un solo movimiento, el libro dejó caer plumas muy viejas, como aves muertas, que se dispersaron en el aire. Las sombras, al tocarlas, parecían encadenarse. ¿Qué has hecho?, gritó la figura oscura, su tono se volvió agudo y amenazador, como un rayo aterrizando en la tierra. Ese libro no te pertenece. Estás a punto de desatar algo que no puedes controlar. Ana sintió una punzada de miedo, pero el zumbido de energía que la rodeaba la llenaba de determinación. No dejaré que se lleven a Lucía. Con un gesto rápido, comenzó a recitar un conjuro, las palabras fluyendo de sus labios, llenas de la esperanza que había mantenido ardiente. Las sombras empezaron a retroceder, pero a su alrededor, el eco de las almas clamantes resonaba cada vez más fuerte, un coro de lamentos que buscaban ser escuchados. El suelo vibraba y el aire crujía mientras las paredes de la sala se deformaban, como si el lugar mismo estuviera luchando contra su poder. Vamos, ven a mí, Lucía, susurró, sintiendo como su conexión con su amiga se hacía más fuerte, como si un hilo de luz la uniera a ella. Por un instante, una figura resplandecía entre las sombras, una forma familiar que parecía acercarse, pero a su alrededor el caos aumentaba. ¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida por las vidas de otros?, reverberó la voz siniestra, llena de burla. ¿Por un tiempo efímero de felicidad? Solo lo convertirás en tragedia. Ana apretó los dientes, sabiendo lo que debía hacer. No me detendrás. No esta vez. Con un grito, alzó las manos hacia el libro, que ahora brillaba como un sol entre la oscuridad. Giró en redondo, sintiendo que todo el lugar se sacudía. El poder concentrado le llenaba de valor, y aunque una parte de ella temía las consecuencias, no podía rendirse. El brillo de su hechizo era tan intenso que incluso las sombras empezaron a desvanecerse, pero al mismo tiempo, sintió un frío intenso calar hasta los huesos. Ana, susurró Lucía, mientras un torrente de oscuridad giraba alrededor de ella, y una sombra amenazante se alzó junto a la figura oscura. No. No te atrevas. La figura estaba furiosa, y Ana supo que el tiempo se agotaba. Las sombras se arremolinaban, dispuestas a golpearla. Con una voz que contenía su último aliento de valentía, Ana gritó el final del hechizo, una palabra que reverberó por todo el lugar y lo llenó con una luz deslumbrante. Mientras la sala temblaba y la oscuridad parecía gritar su nombre, Ana se dio cuenta de que podría costarle todo. Pero en su corazón, ya no había dudas. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, y el eco de las almas resonó, transformándose en un grito de furia y palabras de liberación. Los remolinos de sombra se estrellaron contra la luz, pero el sacrificio se sentiría. En ese último momento, un destello atravesó su mente, una revelación de que la batalla solo comenzaba. ¿Qué elegirá, Ana? El sacrificio que ofreciste ahora se convierte en una elección que no podrás deshacer. Y en ese instante, mientras el miedo y la esperanza chocaban, Ana comprendió que la historia estaba lejos de terminar. ¿Realmente estás lista para lo que sigue? Una voz conocida resonó a su lado, y no era la de Lucía. La figura oscura se alzó, más imponente que nunca, retando su determinación hacia lo desconocido, justo cuando un nuevo misterio comenzaba a girar en su mente. El aire vibró con una tensión palpable, como si todo el mundo esperara el desenlace de una obra macabra. Ana observó a la figura oscura, que se había transformado en un monstruo aún más aterrador, con ojos que ardían como carbones en un fuego eterno. Las sombras lo rodeaban, danzando a su antojo, ocultando su verdadera forma. Todo este tiempo has estado nadando en un mar de ilusiones, la figura siseó, su voz goteando malicia. Eres joven, impulsiva, no comprendes las fuerzas que has desatado.
Has comenzado algo que no podrás controlar. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la idea de perder a Lucía la mantuvo en pie. No te tengo miedo. Gritó, aunque olvidó que su voz temblorosa traicionaba su valentía. Liberaré sus almas, y tu poder se desvanecerá. Las sombras pulsaron a su alrededor como si estuvieran tomando una forma palpable, retorciéndose y cambiando a su alrededor. Ana maldijo su propia inexperiencia, sintiendo que su luz empezaba a flaquear. Algo dentro de ella comenzó a cuestionar su decisión. Podría perderse a sí misma. Con cada palabra que recitaba, el sonido del eco de sus propias invocaciones parecía rebotar sin compasión, como si el lugar estuviera disfrutando de su lucha. Las almas que clamaban por redención comenzaron a fusionarse en un torbellino de luz y oscuridad, elevándose hacia el infinito. Las almas son traviesas, especialmente las que han sido traicionadas, susurró la figura oscura, acercándose lentamente hacia Ana. Esos pasos resonaban como campanas de muerte. Pero tú, no tienes idea de a quién estás enfrentando. Una ola de miedo se apoderó de ella. Mientras la figura se acercaba, Ana sintió que el suelo se abría a su alrededor, drenando toda esperanza de escape. La oscuridad parecía cobrar vida, lamiendo sus pies y adentrándose en su mente. ¿De verdad creías que podías liberarla sin pagar un precio? Tu amistad es un juego del destino, Ana. Y este juego tiene un perdedor. Lucía se desvanecía en las brumas, con sus gritos apenas audibles, como si cada súplica se perdiera entre las sombras. Ana se sintió impotente, luchando contra una fuerza que no podía ver. El miedo se transformó en rabia. Te enfrentaré, le prometió a la figura oscura. La sala se llenó de un eco ominoso que resonó con la risa burlona del enemigo. Entonces, de repente, las luces comenzaron a parpadear, y en ese instante de confusión, Ana vio las almas, arrastradas por el tormento, rodeándola como una puñalada de desesperación. Cada uno de esos rostros reflejaba una historia de sufrimiento inacabado y traición. Ana sintió una conexión, el peso de sus historias se apoderó de su corazón, llenándolo de una tristeza profunda. No las dejaré caer, murmuró, mientras su determinación resurgía. Retomó el hechizo, palabras de poder que danzaban entre su mente y su corazón. Con un destello de coraje, estiró su mano hacia el libro. Era como si el texto reconociera su voluntad y el aire se tornó denso. Las sombras comenzaron a retorcerse y a emitir gritos, no de dolor, sino de terror ante la amenaza de la luz que emanaba de ella. Pero la figura oscura rió de nuevo. ¿De verdad crees que puedes salvarlas? Tu luz no es más que un candil en la tormenta, dijo mientras las sombras se unían en un torbellino aún más oscuro que lo había precedido. Ana sintió el poder burbujear en su interior. Recordó las historias de su abuela sobre sacrificios y elecciones. A veces, para salvar a otros, uno debe estar dispuesto a perderse a sí mismo, pensó. Con cada respiración, su energía creció, y pronto un brillo deslumbrante comenzó a iluminarlas. Las sombras rodeaban su cuerpo, susurrando tentaciones. Pero ella se mantuvo firme. Eres un eco del caos, gritó a la figura. Voy a detenerte. Las paredes de la sala comenzaron a temblar, vibrando con la energía acumulada. La figura oscura se detuvo, mirando a Ana con una mezcla de furia y sorpresa. ¿Qué has hecho?, preguntó, y la calidez de la luz de Ana comenzó a romper la oscuridad. Ana sintió como el poder del libro se intensificaba, y con un grito decidido, lanzó el conjuro final. La luz se expandió desde su pecho, envolviendo todo a su alrededor, mientras las sombras chillaban en agonía. Pero entonces, en el último instante, antes de que la luz los alcanzara, el rostro de Lucía volvió a aparecer, pálido y desvanecido. Ana, no. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, como si supiera que el verdadero sacrificio estaba por venir. Las sombras, unidas en una tormenta de desesperación, giraron en torno a Ana, desvaneciéndose en un vórtice frenético que amenazaba con consumirla. La figura oscura sonrió al ver la confusión de Ana. Todo sacrificio tiene su consecuencia. Quédate con nosotros o pierde lo que más amas. En ese instante, Ana sintió que todo su mundo se desmoronaba. El verdadero desafío apenas comenzaba.
La elección que haría definiría no solo su destino, sino el de todas las almas atrapadas en esa oscuridad. ¿Podía realmente salvar a Lucía sin sacrificarse a sí misma? Mientras las sombras lo rodeaban todo, Ana supo que el verdadero terror estaba por venir. ¿Podría encontrar el valor dentro de su propia oscuridad? La luz que Ana había liberado fluyó como un río desbordado, iluminando el oscuro abismo. Sin embargo, el brillo resplandeciente comenzó a atenuarse en la medida que las sombras se retorcían, asfixiando su energía. La figura oscura se reía, un sonido que reverberaba en las paredes como un eco sin fin. ¿Aún crees en los milagros, pequeña niña? Se burló, sus ojos resplandecían con una maldad inigualable. Tu sacrificio es inevitable. Las almas que has decidido salvar no desean ser salvadas. Ellas anhelan lo que tú temes, la oscuridad que tú rechazas. Ana sintió como su fuerza se desvanecía, el libro en su mano parecía pesar toneladas. Las palabras de poder se desdibujaron en su mente, como si huyeran de su voz. Un sudor frío le recorrió la frente, acompañándose de inesperadas visiones que la golpeaban como una tormenta eléctrica. Flashazos de los rostros de almas, atrapadas en un ciclo de tormento, sus gritos ahogados resonaban en su cabeza. ¿Ves? Ellos son mi legado, dijo la figura, acercándose lentamente, su sombra envolviendo a Ana como una marea negra que amenazaba con arrastrarla al abismo. Preferirían esto, que sentirse atrapados entre tu luz y mi oscuridad. El corazón de Ana latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de su pecho. Se dio cuenta de que ninguna de aquellas almas miraba con esperanza, solo una profunda desesperación. La luz que había cultivado, la luz que se sentía como su salvación, no era suficiente. El sacrificio que debía hacer era más grande de lo que había imaginado. Debía elegir entre mantener su propia esencia o permitir que la oscuridad se tragara todo lo que amaba. Tu sacrificio es la única salida, continuó la figura, su voz un suave susurro que reverberaba en su alma. Si te dejas caer, las almas quedarán libres y tú serás una de ellas. Ana cerró los ojos, intentando encontrar la claridad entre el caos. Las visiones de Lucía la atormentaban constantemente, su amiga, su hermana, atrapada en una red de sombras. La veía, pálida, buscando su mano, suplicándole ayuda. Lucía, gritó Ana, su voz desgarrada entre el pánico. Una imagen neblinosa apareció en su mente, una promesa que había olvidado. Esos momentos compartidos, las risas, los paseos bajo la luna, las promesas de estar siempre juntas en las tormentas de la vida. ¿Podía arriesgarlo todo? Eso es. Suéltate, Ana. Deja que tu luz se apague y entrarás al otro lado, el monstruo la desafió, cada palabra como un cuchillo. No puedes luchar contra lo inevitable. Fue en ese instante que Ana sintió un intenso ardor en su interior. Algo despertó dentro de ella, una chispa que ya no podía ignorar. Recitó las palabras de su abuela, la luz es el sacrificio del amor verdadero, y entre susurros, el libro reverberó. Justo cuando la oscuridad se cerraba a su alrededor, una terrible convulsión sacudió toda la sala, la figura oscura retrocedió, desconcertada. ¿Qué has hecho?, gritó, mientras la luz comenzaba a girar a su alrededor, envolviéndola en una asombrosa claridad. Con un impulso incontrolable, Ana dejó caer el libro. La caída resonó como un tambor en su pecho. Las páginas se abrieron, liberando un torrente de luz que atravesó el aire, como un rayo que se escapa de una tormenta. En ese momento de caos, Ana comprendió que sí podía combatir la oscuridad, no era sola. Las almas comenzaron a liberar gritos de alegría, la tormenta ancestral de sombras se detuvo. Sin embargo, el rostro de Lucía seguía atrapado en la penumbra, sus ojos llenos de terror. La luz apenas temblaba al tocar su figura. Ana extendió la mano hacia su amiga, dispuesta a lo que viniera. Ven, Lucía. No te rindas. Salgamos juntas de aquí. Las palabras resonaron con el eco del amor que siempre había sentido por ella. Pero algo se movió tras la figura oscura. Un nuevo frenesí de sombras se acumulaba, formando una nueva figura, aún más comprometedora. Esta vez, los ojos de la segunda entidad eran más grandes, más voraces. Ana sintió que el tiempo se detenía,
el horror de la elección se cernía sobre ella. Su corazón retumbaba con fuerza, con cada latido palpaba la creciente desesperación que la rodeaba. El temor se apoderó de su ser. ¿Qué vendría después? ¿Cómo podría elegir entre el amor y la salvación? Una sombra con una forma aún más malévola emergió detrás del monstruo. ¿Sería este el final, o tan solo el principio de una pesadilla aún mayor? La luz estrellada que había surgido de Ana se expandió como un estallido de vida en medio de la oscuridad que la rodeaba. Las sombras, al principio oscuras y amenazantes, comenzaron a retroceder, gritando en una mezcla de furia y terror. Ana sentía el peso del miedo y del sacrificio en su pecho, entrelazando su destino con el de Lucía y todas las almas que anhelaban la libertad. Juntas, Lucía. Tú y yo. Gritó Ana, estirando su mano hacia la figura pálida que seguía atrapada entre las sombras. Cada centella de luz que emanaba de ella era una manifestación de su amor inquebrantable. La realidad estaba tambaleándose, pero ella no se rendiría. Sin embargo, tras la figura oscura, una nueva sombra había surgido, más imponente y más oscura que nunca. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable y un aire de poder absoluto. ¿Qué intentas hacer, Ana? Te crees valiente, pero no comprendes la magnitud de tu acción, susurró la figura en un tono seductor y amenazante. Ana sintió cómo la angustia amenazaba con desbordarse en su interior. Las voces de las almas a su alrededor clamaban, pero en su mente resonaba el eco de su abuela: el amor es un arma poderosa. Nunca dejes que el miedo lo apague. Con esa fuerza, Ana encontró su resolución. No me detendrás. Vociferó, la luz resplandeció intensamente, como un sol naciente despojado de incertidumbre. Con la determinación corriendo por sus venas, centró su energía en la figura oscura, buscando romper la prisión que mantenía a Lucía atrapada. Las sombras se arremolinaron mientras la figura oscura intentaba absorber la luz. Tus esfuerzos son en vano, rió con burlona superioridad. Pero Ana no permitió que el pavor permease su espíritu. Los recuerdos de Lucía, las risas compartidas y las promesas de protección impulsaron su energía. Con cada palabra que pronunciaba, la luz evitaba ser consumida, reformándose, retorciéndose, cada vez más brillante. Libérate, hermana. Sé fuerte. Gritó Ana hacia Lucía, mientras veía cómo el miedo comenzaba a desvanecerse de su expresión. Un destello de esperanza emergió en los ojos de Lucía, reflejando un ansia de libertad. Las sombras estaban siendo empujadas, pero el poder de la figura oscura no era algo que se pudiera ignorar. Resulta que el sacrificio puede crear nuevos destinos, pero costará algo más caro que vidas, rió la figura oscura, sus ojos chispeando con una locura palpable. Ana sintió que el aire a su alrededor se volvía irrespirable. No tengo miedo de sacrificios innecesarios, gritó Ana. Recordó cada historia que había escuchado acerca de las almas perdidas. Quiero que se escuchen sus gritos, y que al final, todos sean liberados. Justo cuando la figura oscura se lanzó hacia ella con toda su furia, la luz de Ana detonó en una explosión de pura energía. Las sombras comenzaron a desgarrarse, y un eco de susurros resonó, combinándose en un coro de liberación. Libertad, se pronunció una y otra vez. Veía cómo las almas comenzaban a verse menos apagadas, brillando con nuevos destellos de esperanza mientras se liberaban de las cadenas. Pero la figura oscura apenas se había debilitado. No puedes huir de tu destino, Ana. Boqueó, intentando arrastrar a las sombras hacia ella. Ana cerró los ojos, sintiendo su conexión con todas las mujeres que habían sufrido. Con una respiración profunda, dejó que el amor por su madre y su hija le diera fuerza, redoblando su luz en un intento de romper la maldición. La sala tembló, y en su mente resonaron sonidos de risas infantiles, recuerdos de momentos que nunca había imaginado perder. Lucía. Gritó, y esa sola palabra fue el ancla que unió sus corazones. De repente, como si hubiese tocado una cuerda mágica, una explosión de luz surgió de Ana. Se sintió transportada, su espíritu alcanzando un estado elevado, brillante, en un rincón de su ser que nunca había conocido. Era un torrente de amor, fuerza y sacrificio. La figura oscura, finalmente aturdida por la luz que emanaba de su interior, clamó con terror.
Las sombras se dispersaron, y Ana vio que Lucía brindaba una sonrisa llena de fuerza y cariño, esa que siempre había deseado proteger. Con un último instante de determinación, Ana sintió un calor cálido en su corazón. «Vamos a cruzar juntas», susurró, y en ese mismo instante, un vórtice de luz se abrió a su alrededor, desdibujando las fronteras entre el peligro y la salvación. La sala se transformó en un espectro de colores vibrantes, envolviendo todo a su paso. Las almas y los ecos comenzaron a tomar forma, y todas las voces atrapadas en la sombra regresaron al espacio. Podía sentir que no solo luchaba por Lucía, sino por todas las vidas tocadas por la oscuridad. La figura oscura, a punto de ser arrastrada por las luminarias, clamó en última instancia. «Esto no ha terminado, Ana. El poder de la oscuridad te seguirá, como un eco interminable de la traición. La justicia siempre tendrá un costo». Y mientras la luz se expandía, Ana sonrió con confianza. «No estoy sola. Nunca lo estuve. Mi sacrificio es mi verdad, y mi luz. Esas son mis armas». Con un último resplandor, las sombras fueron desterradas, el vacío se desdibujó finalmente. Cuando todo se desvaneció, Ana abrió los ojos. Se encontró de pie en su calle desierta, el cielo iluminado de estrellas brillantes, una brisa fresca acariciando su rostro. La figura oscura había desaparecido, pero el eco de sus advertencias aún resonaba, como un recordatorio. La vida no volvería a ser la misma, pero sabía que estaba armada con la fuerza de las almas liberadas, su propia luz. Cuando buscó a Lucía, encontró solo el silencio. Pero en su corazón, sabía que su hija había sido liberada. En ese momento, decidió que haría lo que fuera necesario para proteger a aquellos que amaba, enfrentando cualquier sombra que amenazara con separarlos. Ana sintió un nuevo destino a sus pies, una misión aún más grande que la oscuridad misma. Caminó con paso firme, con la luz brillando en su interior, sabiendo que las sombras tal vez la seguirían, pero nunca más la definirían. El dolor traerá justicia, sollozos transformarán su historia, y su corazón se volvió un faro en la noche. Esa noche, cuando miró hacia las estrellas, prometió no olvidar a las almas que habían luchado por ser escuchadas, por liberarse. Con su amor como guía, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero ahora, estaba lista. Ahora, era su turno de brillar. ¡Alto! Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es solo el comienzo de un viaje aterrador, amigos.